semana pasada también ya estaba un poco mal. Eh, la verdad que como dicto todos los días, no hay día de descanso. Pero bueno, vamos a continuar. Es más, salir ayer a votar creo que también me he hecho un poco mal porque había demasiada gente, este, en, en la calle. A ver, chicos, ¿ya tienen su material a la mano? ¿Tienen su material a la mano? ¿Sí? Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, veamos. Un ratito. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ujú, ya, a ver, listo. A ver, déjame por aquí activar el chat para poder estar atentos. Daniela, ¿qué pasó? Dime. Ujú, esa preguntita. A ver, déjame ver, revisarlo. A ver, a ver, a ver. Dice, en un entrenamiento de fútbol se colocan 5 conos, donde el cono ubicado en M está a igual distancia de los conos ubicados en A y en B, como se muestra en la figura. Si a ritmo de entrenamiento al recorrer 90 metros eh, se pierde 10 calorías, la distancia entre los conos ubicados en M y C es 18. La miel algo CMB, ya me dicen que es igual en este caso a NMA. NMA. Ya. ¿Cuántas calorías pierde recorrer sin MN 15 veces? A ver, veamos, 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 veamos. Veamos, a ver, antes de comenzar con la clase, ah, hace calor, tengo frío. A ver, a ver. Ujú, 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 ujú. Ya, creo que vamos a hacer algo. Texto por aquí y el grafiquito por aquí, a ver. Ya, ya está. A ver. Dice que en un entrenamiento de fútbol se colocan 5 conos, donde el cono ubicado en A, me dicen que está a igual distancia de los conos ubicados en A y en B, ¿no? O sea, por aquí, esta partecita y esta partecita de aquí me dicen que son iguales, ¿no? Si a ritmo de entrenamiento, al recorrer 90 metros, se pierde 10 calorías, ¿no? O sea, momento de recorrer 90 metros, ¿no? Al momento de recorrer 90 metros, estamos perdiendo, estamos quemando 10 calorías, ¿no? Ahí está. Si la distancia entre los conos ubicados en M y C es 18, o sea, nos están pidiendo trazar MC, ¿no? Tracemos MC. Me dicen que MC es igual a 18, ¿correcto? Y me dicen que la medida de los ángulos, el ángulo, CMB, CMB, ¿no? Este ángulo de aquí, ¿no? Y el ángulo NMA, me dicen que estos ángulos de aquí son iguales. ¿Cuántas calorías se recorre, cuánto se pierde al recorrer MN 15 veces? Aquí hay que hallar MN y hay que multiplicarlo por 15. Lo que vamos a hacer, chicos, aquí a continuación es lo siguiente. Vamos a prolongar NM y CB hasta que se intersecten. Ujú, ¿correcto? Hasta que se puedan intersectar. Ya, nos conviene hacer eso, a ver, porque aquí tendríamos alfa. Este puntito de aquí vamos a darle el punto P. Ujú, ya, pero me piden hallar MN, ¿no? Me piden hallar MN.
Mm, a ver, la mía el ángulo C, perdón, CMB es este ángulo aquí, es este ángulo aquí, CMB, ¿no? Ahí está. Ese ángulo es alfa, ¿correcto? ¿Ya? Vamos a colocarlo de color negrito para que vean que es dato. Sí, tienen razón, ¿ya? Ya ahorita lo vemos. CMB, NMA y CMB, ¿no? Alfa, muy bien. Y aquí el triángulo formado aquí es un triángulo isósceles, ¿no? Ese triángulo CMP, ¿no? El triángulo de vértice CMP se puede observar que es un triángulo isósceles. ¿Por qué mencionamos que es un triángulo isósceles? Porque MB, como puedes observar, aparte de ser bisectriz, también es altura. No, aparte de ser bisectriz, también es altura. Por lo tanto, MP vale 18 también, ¿no? MP también valdría 18. MP también valdría 18. Ya, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos, ¿no? Ahí está. El dato del problema es que CM es igual a 18, ¿no? MP también valdría 18. Porque como es un triángulo isósceles, sí, ya. Ujú, CM y MP van a ser iguales. Muy bien. Luego, luego, ¿qué podríamos hacer? A ver, ujú, él es punto medio, recuerdo, ¿no? Él también debe ser punto medio, ¿no? Ya, listo, ya salió ya. Eh, para terminar de resolver el problema, lo que vamos a hacer es trazar de B una perpendicular hacia CA. Vamos a decir que es la perpendicular BR, ¿sí? Y como podemos observar, chicos, aquí se forma la base media. En el triángulo ARB, base media. NM es base media. Si él vale N, él vale dos veces N. Pero para el triángulo CNP, RB también es base media. Porque recuerda, si tenemos un segmento paralelo a uno de los lados del triángulo y un extremo es punto medio, el otro extremo también debe ser punto medio, ¿no? Entonces aquí también es base media. Y si él es 2N, él es 4 veces N. 3 veces N es igual a 18, porque aquí N, 4N, entre N debe ser igual a 18, N vale 6, ¿no? O sea, nos están diciendo al recorrer el 15 veces, tendríamos que multiplicar 15 por 6. 15 por 6, ¿cuánto es? 15 por 6 es 90. O sea, hemos recorrido 90 metros. Y cuando se recorren 90 metros, ¿cuántas calorías se queman? 10, ¿no? Ahí está. Eh, la respuesta, chicos, en este ejercicio sería la A, ¿no? En este ejercicio la respuesta sería la A. Por las claves que han mandado sería la A, ¿no? Ahí está, sería la A. Muy bien, chicos, ahí está. Un problema que tiene que ver con congruencia, ¿no? Un problema que tiene que ver con congruencia. Este es de su simulacro, supongo, ¿no? ¿Sí? De su simulacro, ¿no? Ya, perfecto. ¿Esa también, Daniela? ¿Esa te refieres, Emma? ¿Esa preguntita? ¿Sí? Ya. A ver, a ver. A ver. Ujú. No es de áreas, pero es de congruencia. Dice un carpintero ha juntado 5 piezas de madera, peso uno, peso 2, peso 3, peso 4 y peso 5, cada una de forma triangular, tal y como se muestra en la figura. Si las cuatro primeras piezas, si las cuatro primeras piezas determinan un triángulo equilátero, o sea, A, B, C, D me dicen que es un triángulo equilátero.
¿no? Ahí está. Eh, ¿Qué más? Me dan las siguientes longitudes que son iguales, ¿no? A ver, AD, BC, espérate, AD y BC son iguales. Como BC le he puesto barrita, AD también es barrita. ¿Ya? Y BE es igual a ED. BD es igual a ED. Listo. La mía el ángulo DAC es 16, ¿no? La mía de ese ángulo es 16, ahí está. Y la mía el ángulo SB, como podemos observar en el gráfico, es 30. Halle la medida del ángulo determinado por AB y el lado común de las piezas P1 y P2. O sea, este angulito de aquí, ¿no? Si me dicen que E, F y D son colineales, ¿no? Muy bien. Ahí está. Nos piden calcular X. Nos piden calcular cuánto vale X. Muy bien. Chicos, el ángulo de aquí, ¿m? También es 30, porque el triángulo dice que es un triángulo equilátero. Por lo tanto, si a ese le llamo bolita, tendríamos dos triángulos congruentes. El triángulo BCE es congruente con el triángulo ACE, por el caso lado, ángulo, lado, por el teorema, ¿no? Por el postulado, LAL, el caso lado, ángulo, lado. Esto debido a qué, eso por qué, alguno dirá, profe, ¿por qué son congruentes ellos? Lo que pasa es que tienes barrita 30 bolita, barrita 30 bolita, ellos también son congruentes. Por lo tanto, si a 30 aquí se le pone serruchito, a 30 aquí también se le debe poner serruchito. Él también es serruchito, ¿no? A 30 serruchito aquí, a 30 aquí también serruchito, ¿correcto? Muy bien. Luego aquí tendríamos un triángulo isósceles, ¿no? La vía del ángulo DAC es igual a 16. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más podríamos hacer ahí? Me piden calcular este ángulo. Este ángulo de aquí también es X, ¿no? Por ser un triángulo isósceles, ¿no? Ahí está. Y bueno, tendríamos estos dos triángulos también son congruentes. El triángulo de vértices BEA es congruente con el triángulo de vértices AED por el criterio, por el teorema lado a lado a lado, mira. Serruchito, serruchito, barrita, serruchito, serruchito, barrita. Esos dos triángulos son qué cosa? Congruentes, ¿no? Lado a lado a lado. Entonces, este ángulo de aquí también es X. Pero como todo él también debe ser X y él vale 16, él debe ser X menos 16. Pero todo este ángulo vale 60, pues, o sea, 2X menos 16 es igual a 60, 2X es igual a 76, por lo tanto X debe ser 38, ¿no? La clave sería la E. Ahí está. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, perfecto, no te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, pierde cuidado, Daniela. Emma, muy bien, gracias a ti, Lucía, también. No se preocupen. Díganme, si tienen dudas con respecto a los ejercicios ahí, díganlo. Es más, si me salió el champazo. A veces pasa así, a veces pasa así, a veces pasa así. Díganles, miren, desgraciadamente nosotros solamente nos vemos los días lunes. Bueno, lo bueno que su simulacro es el sábado y ya nos podemos ver ahí nada más, ¿no? Pero si en el transcurso de la semana tienen alguna dificultad con algún ejercicio que encuentran por ahí, díganle a su tutora para que ella me pueda contactar y yo le pueda hacer llegar la solución del problemita si es que por ahí tienen alguna duda, consulta. ¿Estamos bien?
Eso es lo malo de, bueno, la virtualidad, ¿no? De que no nos vemos muy seguido, ¿no? No nos vemos muy seguido, ¿correcto? ¿Está bien? Listo, chicos, no duden en preguntar, por favor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, entremos de lleno. A ver, un ratito, déjame aquí. Ya está. Entremos al tema del día de hoy, chicos. Entremos al tema del día de hoy. ¿Ya? El tema, chicos, del día de hoy es el tema de cuadriláteros, ¿no? Es el tema de cuadriláteros, ¿ya? Es el tema de cuadriláteros. El cuadrilátero, chicos, lo podemos definir rápidamente como aquella figura geométrica, como aquel polígono de cuatro lados, ¿sí? Lo podemos definir rápidamente como eso, ¿no? Este, como el, polígono de cuatro lados, ¿sí? Como el polígono de cuatro lados, ¿ya? Ahora, también por ahí el concepto de cuadrilátero se puede ir un poquito más allá de eso, ¿no? Decimos también, chicos, que el cuadrilátero es aquella figura geométrica determinada por la unión de cuatro segmentos consecutivos entre sí, ¿ya? Determinando una figura geométrica, pero estos segmentos consecutivos entre sí, no deben de ser colineales. ¿Correcto? De manera general vamos a tener eh, dos tipos de cuadriláteros. El cuadrilátero convexo, ¿ya? Y el cuadrilátero no convexo, ¿ya? Cuadrilátero convexo y cuadrilátero no convexo. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? Ahorita lo vamos a pasar a estudiar, ahorita vamos a poder observarlo, ¿sí? El cuadrilátero convexo, podemos nosotros mencionar que es aquel cuadrilátero en el cual, ¿sí? Es aquel cuadrilátero en el cual las medidas de los cuatro ángulos internos deben de ser menores a 180 grados, ¿correcto? ¿Ya? Mientras que en un cuadrilátero no convexo, la medida de por lo menos, o mejor dicho en este caso, de un ángulo interior, sí es mayor a 180 grados, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Ahí lo vamos a poder nosotros observar y lo vamos a poder determinar, ¿sí? Ahí lo vamos a poder determinar en este caso. Ahora, Eh, también podemos diferenciar estos cuadriláteros de acuerdo a la posición de las diagonales. Chicos, en un cuadrilátero convexo, las dos diagonales se van a poder encontrar en la región interior, mientras que en un cuadrilátero no convexo, las diagonales, una de ellas se va a poder encontrar en la región interior y la otra en la región exterior, ¿ya? Otra forma también de diferenciarlas son con ciertas propiedades. Chicos, la del cuadrilátero no convexo, ¿no te trae recuerdos esa forma, esa figura? Claro, la del boomerang, ¿no? Y ahí podemos hacer uso de una propiedad que habíamos visto nosotros, ¿no? Que X es igual a A más B más M, ¿no? Y en el caso de un cuadrilátero convexo, decimos que la suma de las medidas de los cuatro ángulos internos nos debe dar en este caso 360 grados, ¿ya? En todo cuadrilátero convexo, la suma de las medidas de sus ángulos internos es igual a 360, 360 grados, ¿ya? Entonces, chicos, es la diferencia entre un cuadrilátero convexo y un cuadrilátero no convexo. Ahora, nosotros estudiamos a los cuadriláteros, ¿sí? Nosotros estudiamos a los cuadriláteros, ¿ya? Eh, bastante, por lo, por las, a ver, por la diversidad de tipos de cuadriláteros que hay, ¿sí? La diversidad de tipos de cuadriláteros que vamos a poder encontrar, ¿ya? Y los cuadriláteros que nosotros vamos a poder clasificar son los cuadriláteros convexos. Esos cuadriláteros son los que nosotros vamos a pasar a estudiar a continuación, ¿sí? Son los cuadriláteros que vamos a pasar a estudiar a continuación. Son los llamados, vuelvo a repetir, cuadriláteros convexos, ¿ya? Por aquí hay algunas propiedades de manera general, ¿no? Por ahí, la verdad,
las podemos colocar, ¿no? En el gráfico para que la teoría, para que ustedes también las puedan tener, ¿no? ¿No? Las podemos ubicar aquí, ¿no? De esta manera, pero la verdad, esos teoremitas como que no tiene mucho, eh, importancia, la verdad. Por ahí capaz lo podemos encontrar en algún que otro, pero la verdad no son tan necesarios. Lo que sí, chicos, vuelvo a repetir, eh, es importante ver la clasificación, la variedad de los tipos de cuadriláteros convexos que nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? Entonces, por aquí, chicos, vamos a tener a los cuadriláteros convexos. ¿Cómo los vamos a clasificar? De acuerdo al paralelismo entre sus lados, de acuerdo a si tiene o no tiene lados opuestos que van a ser paralelos. El primer tipo de cuadrilátero, chicos, es el trapezoide, ¿sí? El primer tipo de cuadrilátero convexo es el trapezoide, ¿ya? ¿Quién es el trapezoide? El trapezoide, como puedes observar, es aquel cuadrilátero que no posee ningún par de lados opuestos paralelos. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. Vamos a tener este cuadrilátero de aquí. Tenemos aquí, vamos a colocar aquí los vértices. A, B, C y D. ¿Ya? Decimos que este cuadrilátero es no convexo porque sus pares de lados opuestos no son paralelos. El lado AB y el lado CD son opuestos, no son paralelos. De igual manera, el lado BC y el lado AD también son un par de lados opuestos que también deben de ser, ¿qué cosa? No paralelos, ¿correcto? Deben de ser no paralelos, deben de ser no paralelos para poder ser llamado trapezoide, ¿ya? No hay demasiada parte teórica aquí, aquí simplemente se trabaja con lo que es la definición, pero lo que sí vamos a poder observar que hay un tipo de cuadrilátero de manera particular, de un trapezoide, perdón, un trapezoide de manera particular, que es el llamado trapezoide simétrico, ¿sí? Este trapezoide de aquí, nosotros le llamamos el trapezoide simétrico. ¿Por qué le llamamos trapezoide simétrico? Porque una de sus diagonales es la mediatriz de la otra diagonal. Se le llama trapezoide simétrico, aquel trapezoide, o sea, va a tener los vértices, los lados opuestos no van a ser paralelos, sigue siendo un trapezoide, ¿sí? Lados opuestos no paralelos, ¿ya? Pero una de sus diagonales va a ser la mediatriz de la otra diagonal. Recuerda por definición de mediatriz, ya lo hemos visto tanto la semana antepasada, no, la semana pasada y hace 2 semanas, cuando vimos la primera parte de triángulos, ¿no? El trapezoide simétrico es aquel trapezoide en el cual una diagonal es la mediatriz de la otra diagonal, o sea, va a dividirlo en dos partes exactamente iguales, formando con ella 90 grados. Como puedes observar, la diagonal AC es la mediatriz de la diagonal BD, porque divide a la diagonal en dos partes exactamente iguales y formando con ella un ángulo de 90 grados. ¿Correcto? ¿Está bien? Y gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y gracias al teorema de la mediatriz que vimos la semana pasada, es que AB, uy, aquí no sé por qué se fue, a ver, vamos a ver, y AD son iguales, ¿no? AD y AD son iguales, y BC y DC también van a ser iguales. Por ese motivo, chicos, es que también se le llama trapezoide bisósceles, porque una de las diagonales divide el trapezoide en dos triángulos isósceles, ¿no? Este ángulo de aquí y el de aquí van a ser iguales, de igual manera el de aquí y el de aquí también van a ser iguales, ¿no? Y aquí podemos observar, chicos, que también estos ángulos de aquí son iguales, y los dos de aquí también van a ser iguales, ¿sí? También van a ser iguales, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, eh, en alguna ocasión, en alguna ocasión,
¿sí? El día de hoy, en este caso, chicos, aquí, eh, el trapezoide, si no cumple, si no es un trapezoide simétrico, pues simplemente se le llama trapezoide. Aunque en algunas ocasiones también le utilizan asimétrico, ¿no? El asimétrico. Cuando te digan que se tiene un trapezoide, pues tenés el trapezoide normal, ¿no? El trapezoide asimétrico. En cambio, vas a trabajar con el simétrico solamente cuando el problema te lo mencione o tú puedas demostrar que va a ser un trapezoide simétrico, ¿ya? Entonces, pero ambos, vuelvo a repetir, sus pares de lados opuestos no son paralelos, ¿ya? El segundo tipo de cuadrilátero convexo, chicos, que debemos de conocer nosotros es el trapecio. El trapecio es aquel cuadrilátero en el cual, ¿sí? Solamente un par de lados opuestos son paralelos, solamente un par de lados opuestos va a ser paralelos. Y ese par de lados opuestos que son paralelos se les denomina bases, las bases del trapecio, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener nosotros lo siguiente. De aquí vamos a poder mencionar que BC es paralelo a AD y de que AB no es paralelo a eso. O sea, solamente hay un par de lados opuestos que van a ser paralelos, ¿sí? A ese par de lados opuestos que van a ser paralelos, chicos, se le denomina bases, ¿sí? Se le denomina bases, ¿sí? Bases. Las bases de un trapecio son los lados que son paralelos. En este caso, para nuestro gráfico, es BC y AD. Eh, los otros dos lados son los lados oblicuos, ¿sí? Son los lados oblicuos. Los lados que no son paralelos se les llama lados oblicuos o también en algunas ocasiones son los lados laterales, ¿sí? Los lados laterales, los lados oblicuos son aquellos lados en un trapecio que no son paralelos, ¿sí? Ya, van a ser los lados oblicuos, los lados laterales son los lados no paralelos en un trapecio, ¿sí? Y en este caso, chicos, y en este caso, como vamos a poder observar nosotros, y es importante determinarlo, es la altura del trapecio, chicos. La altura de un trapecio es aquel segmento que va a ser perpendicular a las bases de un trapecio. En este caso, nosotros tenemos a BH. BH es nuestra altura. Ahora, nosotros podemos trazar infinidad de alturas en un trapecio, pero todas esas alturas van a tener la misma longitud, van a tener el mismo segmentito. Sí, van a tener la misma longitud, ¿ya? Van a tener la misma longitud, ¿correcto? Van a tener la misma longitud. Todas las alturas que podemos trazar nosotros en un trapecio van a tener la misma longitud, ¿ya? Y chicos, ¿recuerdan ángulos entre rectas paralelas? ¿Ya? Como vamos a tener líneas paralelas, en este caso nos vamos a poder apoyar en ellas, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que como BC y AD son paralelas, aquí tenemos estos dos ángulos. Por lo tanto, aquí, chicos, podemos mencionar nosotros lo siguiente, ¿sí? Podemos mencionar lo siguiente, que A más B es igual a 180 grados, ¿no? Por la propiedad de la C, por la propiedad de la C que podemos nosotros mencionar ahí, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, eh, sigamos. Veamos a continuación eh, algunos teoremas que están enfocados en trapecios. Sí, veamos alguno en esta ocasión, ahora, por aquí mejor, listo. Algunos teoremas que están enfocados en trapecios, ¿ya? Aquí lo llaman propiedades, aquí le llaman propiedades, sí, propiedades en trapecios. Vamos a también llamarle nosotros, sí, propiedades en trapecios, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Son dos.
La primerita es para poder calcular un elemento en particular, a lo que nosotros llamamos base media o mediana del trapecio, ¿ya? La base media o mediana del trapecio es aquel segmento que nos une los puntos medios de los lados no paralelos. Entonces, si por aquí nosotros por aquí, ¿no? Tenemos aquí nuestro trapecio, vamos a decirle A, B, C, D, donde los lados BC y AD van a ser los paralelos, ¿sí? El lado BC y el lado AD van a ser paralelos, ¿sí? El lado AC y el lado BD van a ser paralelos, ¿ya? El segmento que une los puntos medios de los lados, el segmento que une los puntos medios de los lados, ¿sí? De los lados no paralelos, de los lados no paralelos, a ese segmento se le llama base media o mediana del trapecio. M es punto en medio de AB, N es punto en medio de CD, son los lados no paralelos. A ese segmento se le llama base media o mediana del trapecio, y lo voy a colocar aquí, ¿sí? Aquí voy a colocarlo. Cualquiera de los dos nombres se utiliza. En San Marcos normalmente se trabaja con lo que es la base media, aunque por ahí en alguno que otro ejercicio sí le trabaja lo que es la mediana. Normalmente, chicos, o comúnmente en la UNI, sí, a esto se le llama mediana, nada más, mediana del trapecio, ¿ya? Y bueno, aquí lo importante es conocer dos propiedades con respecto a él. La primera es que la mediana o base media del trapecio debe ser paralela a las bases. Necesariamente debe ser paralela a las bases. Y lo segundo, que es lo que la gran mayoría siempre recuerda, es cómo calcularla. Chicos, en todo trapecio, la base media se calcula como la semisuma de las bases. En todo trapecio, sí, la base media se calcula como la semisuma de las bases. Y bueno, chicos, adelantándonos un poquito, ¿no? Adelantándonos un poquito, utilicen esa propiedad para la resolución del problema 5. En un momento lo vamos a resolver, ¿sí? De un momento lo vamos a resolver. Y la otra propiedad, chicos, que hay que conocer es calcular la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿ya? Ahora, tenga bastante cuidado con algunos folletos, con algunos libros, porque no son tan, eh, eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? No son tan buenos, la verdad, eh, ya que he visto que algunos folletos, algunos libros, a este segmento que nos une los puntos medios de las diagonales, aquí tengo nuestro trapecio, otra vez ABCD, ¿sí? Donde las bases son BC y AD, ¿correcto? La diagonal AC, la diagonal BD, P punto medio de AC y Q punto medio de BD, a este segmento en algunos folletos le llaman eh, medianita o base media chiquita. Y chicos, no, no, eso no es su nombre, ¿sí? Ese no es su nombre. Su nombre es todo lo que había mencionado, segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ese es su nombre real, ¿sí? Ese es su nombre real. Así que tengan bastante cuidado con alguno que otro librito que podrían determinarlo, ¿no? Que le llaman de esa manera. Chicos, aquí, al igual manera, al igual manera que la base media, que la mediana, el segmento que une los puntos medios de las diagonales también debe ser paralelo a las bases. Y lo que también la gran mayoría siempre recuerda es cómo calcularlo. ¿Y cómo lo calculamos? Pues lo calculamos como la semidiferencia de las bases. La base mayor menos la base menor entre 2. ¿Sí? La semidiferencia de las bases. La base mayor menos la base menor entre 2. Entonces, no olviden estas dos propiedades, ¿ya? Y vamos a percatarnos, vamos a darnos cuenta que en el problema número, ¿cuál era el de la puerta? A ver, déjame revisarlo. El problema 8 es para poder utilizar esa propiedad, ¿sí? Es para poder utilizar esa propiedad que se encuentra ahí. Y si gustan, lo podemos resolver, ¿no? Pero para eso, para resolver en sí esos dos ejercicios, tanto la número 5 y la número 8, primero, chicos, hay que ver algo en particular. Vamos primero, chicos, con los tipos de trapecios. Los tipos de trapecio. Los tipos de trapecio. La clasificación de los trapecios. ¿Sí? La clasificación de los trapecios. Mira, mira la cantidad de cuadriláteros que hay. Hemos visto trapezoides,
trapezoide simétrico, ¿no? Y ahora vamos a ver los trapecios, los tipos de trapecio que hay. Son dos. El trapecio escaleno, ¿sí? El trapecio escaleno, ¿sí? El trapecio escaleno, ¿sí? Y el trapecio isósceles, y el trapecio isósceles, ¿sí? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. A ver, vamos primero con el trapecio escaleno. ¿Quién es el trapecio escaleno, chicos? El trapecio escaleno es aquel trapecio en donde sus lados laterales son diferentes, ¿sí? Es aquel trapecio en donde sus lados laterales son diferentes, ¿sí? Sus lados laterales van a ser diferentes, como puedes observar. Y bueno, también los ángulos en los extremos de las bases, tanto la mayor como la menor, también van a ser diferentes, ¿sí? No hay mucho análisis, chicos, en el trapecio escaleno, simplemente vuelvo a repetir, es aquel trapecio en el cual sus lados laterales van a ser diferentes. Pero sí hay un tipo de trapecio escaleno en particular, que es el llamado trapecio rectángulo. Algunos piensan que es otro tipo de trapecio, no. El trapecio rectángulo es un tipo especial de trapecio escaleno, ya que sus lados laterales siguen siendo diferentes, ¿correcto? Pero cuál es la característica? Que uno de los lados laterales es perpendicular a las bases. En pocas palabras, es la altura del trapecio. En pocas palabras, es la altura del trapecio, ¿no? Y este trapecio, vuelvo a repetir, le llamamos trapecio rectángulo. Es un tipo particular de trapecio escaleno. Ya nuestro trapecio rectángulo. Ahora, chicos, una recomendación. Cada vez que trabajen ustedes con un trapecio rectángulo, como es en el problema número 3, y seguro se van a percatar, siempre tracen la altura, siempre tracen esa altura. ¿Por qué? Porque esa altura te va a dividir al trapecio rectángulo y en un triángulo rectángulo, ¿correcto? ¿Ya? Y el otro tipo de trapecio, chicos, es el trapecio isósceles. El trapecio isósceles es aquel trapecio en el cual aquel trapecio en el cual los lados laterales van a ser iguales. Los lados laterales van a ser, van a ser iguales. ¿Ya? Sí, un ratito, chicos. Muy bien. Sigamos. ¿Ya? Los lados laterales van a ser iguales. ¿Correcto? Los lados laterales van a ser iguales. Por ende, los ángulos en los extremos de las bases, tanto en la base mayor como en la base menor, van a ser iguales. Aquí alfa, alfa. Aquí podemos llamarle beta y beta. ¿Ya? Ahí está. Ahora, se cumple algo en particular aquí, chicos. En un trapecio isósceles, al momento de hacer este trazo de estas dos alturas, estos dos segmentitos de aquí deben de ser iguales. Necesariamente estos dos segmentitos de aquí deben de ser iguales, porque estos dos triángulos de aquí van a ser congruentes. Por el cuarto caso, si recuerdas de la semana pasada, como las alturas son iguales, tendríamos lado, ángulo mayor, lado, lado, lado mayor, ángulo mayor, lado, lado mayor, ángulo mayor, ¿no? Van a ser iguales, ¿no? Van a ser, uy, quise, van a ser iguales esos dos segmentitos que se encuentran ahí, ¿ya? Ahora, eh, miren, hay una propiedad que ya ha venido para poderlo utilizar en examen de admisión de San Marcos. Chicos, vamos a colocar aquí lo siguiente. Si la base menor le llamamos A y la base mayor le llamamos B, al momento de trazar solamente una de estas dos alturas, si trazamos esta altura que se encuentra aquí solamente, si trazamos solamente esta alturita que se encuentra aquí, ¿ya? Si trazamos esta alturita solamente que se encuentra aquí, la distancia del pie de esa altura, ¿no? O sea, donde hay forma 90 grados, hacia el vértice de la base mayor más cercano, esa distancia que se encuentra ahí es igual, tiene la misma longitud del segmento que uno de los puntos medios de las diagonales. O sea, es igual a la semidiferencia de las bases.
la base mayor menos la base menor entre 2. Y la distancia de ese punto, de ese pie, de esa altura, hacia el vértice de la base mayor más alejado, es igual a la mediana del trapecio. Es igual a la semisuma de las bases. ¿Ya? Es igual a la semisuma de las bases. Ojo, pero esta propiedad solamente ocurre para un trapecio isósceles, ¿ok? Solamente ocurre para un trapecio isósceles, ¿ya? Entonces, mira, esa propiedad, por ejemplo, no estaba en la guía. Esa propiedad no está en la guía. Yo te la estoy dando de adicional para que ustedes la puedan conocer. Otra propiedad del trapecio isósceles que tampoco está en la guía, chicos, es que en un trapecio isósceles, las diagonales son iguales. Al momento de trazar las diagonales en un trapecio isósceles, las diagonales deben de tener igual longitud. Las diagonales deben de tener igual longitud, ¿no? Vuelvo a repetir, esto solamente ocurre si el trapecio es un trapecio isósceles. Si el trapecio es un trapecio isósceles, ¿ya? Listo, chicos. Muy bien. Ahí está. Ahora, podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Para no cansarnos demasiado, eh, la pregunta número 6, porque vamos a emplear esa propiedad que se encuentra ahí. ¿Sí? Vamos a emplear esa propiedad que se encuentra ahí, ¿ya? A ver, chicos, veamos la pregunta número 6. Dice, la figura muestra la vista frontal de la parte posterior de una carrocería, perdón, de un tráiler, ya el que BC es un trapecio isósceles y sus diagonales intersecan perpendicularmente. Hay la altura de la parte superior de la carrocería con respecto al piso, o sea, toda esta alturita de acá, ¿no? Todo el, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Todo el. Desde aquí, ¿no? Si prolongamos ese, ¿no? Toda esta alturita de aquí, ¿no? Toda esta alturita que se encuentra aquí. Que claro, esta sería la altura de nuestro trapecio isósceles más 0,5, ¿no? O sea, nos piden, vamos a colocar aquí, nos piden h más 0,5, ¿no? Nos piden h más 0,5, ¿ya? O sea, hay que hallar la altura del trapecio. Hay que hallar la altura del trapecio. Para eso, chicos, me voy a llevar solamente al trapecio. Ahí está. Muy bien. A ver, lo primero, en este trapecio me están dando de datos las diagonales. No, perdón, las bases, ¿no? La base menor vale 2, la base mayor vale 3. Y luego lo que nos están mencionando es algo con respecto a las diagonales. Las diagonales son perpendiculares. ¿Qué quiere decir que sean perpendiculares? Que se intersectan y forman un ángulo de 90 grados. 90 por aquí. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está, 90 grados. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué podríamos hacer por aquí? ¿Qué podríamos determinar por aquí? A ver, lo que vamos a hacer a continuación, chicos, es lo siguiente. Observa, por favor. Voy a prolongar a D y desde el vértice C voy a trazar una paralela a BD. Vamos a llamarle que sea el punto R. ¿Sí? Ops. Perdón, chicos. Entonces, vamos a escribir por aquí. ¿Sí? Vamos a escribir por aquí. Se traza CR paralelo a BD.
¿Por qué vamos a hacer ese trazo? Por lo siguiente, chicos. Lo primero es que este ángulo aquí es 90 grados, por las paralelas. O sea, mire, está formando un triángulo rectángulo ACR. Ahora, esta figurita de aquí. ¿Alguien me puede decir qué figura es? La que estoy sombreando. ¿Alguien se da cuenta qué tipo de figura es? Exacto, Emma. Es un paralelogramo. Es un paralelogramo, Emma. Muy bien, Andrea, también, muy bien, felicitaciones. Profe, ¿qué es un paralelogramo? Lo iba a mencionar a continuación, ¿sí? Es el último tipo de cuadrilátero que nos falta ver. Es un cuadrilátero donde sus lados opuestos son paralelos y a la vez deben de ser iguales. Como BC y AD son paralelas, por ser un trapecio, ¿no? Entonces la prolongación también es paralela a él. BC y DR son paralelas. Y de igual manera, BD y DCR son paralelas, por la condición que nosotros hemos mencionado. Entonces es un paralelogramo. Y recuerda que en el paralelogramo los lados opuestos son iguales. Esta diagonal PD es igual a CR. Y en este caso, como él vale 2, el de aquí también valdría 2. Pero chicos, recordemos lo que mencioné hace un ratito. En un paralelogramo, en un paralelogramo, en un paralelogramo, las diagonales ¿cómo son? Son iguales, ¿no? Y en un paralelogramo, las diagonales ¿cómo deben de ser? Deben de ser, ¿qué cosa ahí? Iguales. La diagonal BD y la diagonal AC van a ser, ¿qué cosa? Van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, mira aquí, observa el triángulo ACR. ¿Lo observan? Mira el triángulo ACR, chicos. Observen el triángulo ACR. ¿Me pueden decir qué tipo de triángulo es? Pero específicamente qué tipo de triángulo rectángulo es. Es un triángulo rectángulo isósceles, exacto. Chicos, ¿y si trazo la altura de ese triángulo rectángulo isósceles? Si trazamos la altura de ese triángulo rectángulo isósceles, ¿recuerdas el BAN? El PAN no, el BAN. Aparte de ser altura, aparte de ser altura, debe ser mediana, ¿sí o no? Aparte de ser altura, debe ser mediana también. Chicos, pero aquí no tendríamos la mediana relativa a la hipotenusa. Aquí tendríamos la mediana relativa a la hipotenusa, ¿sí o no? Claro, y recuerda que la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. Chicos, ¿cuánto vale toda la hipotenusa? 5, profe, muy bien. ¿Cuánto valdría su mediana? 2,5. Chicos y chicas, ¿y él no sería la altura del trapecio? Él sería la altura del trapecio, ¿no? Sería la altura del trapecio, ¿no? Sería la altura del trapecio, justo lo que queríamos calcular. Por lo tanto, chicos, lo que nos piden h más 0,5. H es 2,5 más 0,5, ¿cuánto nos quedaría? 3, ¿no? 3 metritos. Ahí está. ¿Correcto? Esa, chicos, es la solución de nuestro problemita número 6. ¿Se entendió? A ver, ¿cómo salía 2,5, Emma? Mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿recuerdas? O si no, por notable, pues como él es 45, él también es 45, por lo tanto, estos dos segmentos son iguales. Como es la mediana, 2,5. O si no, la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Está bien?
Perfecto, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, continuemos, sigamos, sigamos, vamos a guardarlo. No vaya a ser que pase algo y la canción. Muy bien. A ver, como les había comentado, vayamos al siguiente cuadrilátero convexo, que es el paralelogramo. ¿Sí? Vamos con el paralelogramo. ¿Qué es el paralelogramo? El paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y congruentes. ¿Sí? Es aquel cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y congruentes. Como bien les había mencionado, chicos, aquí el paralelogramo, ambos pares de lados opuestos deben de ser paralelos. Entonces, por aquí tendríamos, ¿no? Que AB es paralelo con CD y que BC es paralelo con AD. ¿Correcto? Van a ser paralelos 6, ¿sí? Y como también dice acá, ¿no? Son, aparte los lados opuestos, aparte de ser paralelos, también deben de ser, ¿qué cosa? Congruentes, o sea, los lados opuestos deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser iguales, ¿no? Deben de ser iguales. Y también lo que deben de ser iguales, también lo que deben de ser iguales son los ángulos internos en vértices opuestos, ¿sí? Los ángulos internos en vértices opuestos también deben de ser, ¿qué cosa? También deben de ser iguales, ¿correcto? Y es más, chicos, gracias a eso y gracias a que los lados opuestos son paralelos, podemos afirmar que en un paralelogramo los ángulos consecutivos siempre van a sumar 180 grados. ¿Ya? Van a sumar 180 grados. ¿Ya? Eh, algo que también deben de conocer con respecto a un paralelogramo, ¿sí? Algo que también deben de conocer con respecto a un paralelogramo, chicos, es que las diagonales, a ver, mejor lo coloco aquí, mejor con este gráfico ya, ahí, con este mismo gráfico, ¿ya? A ver, lo que también deben de conocer con respecto a un paralelogramo, chicos, es que las diagonales de un paralelogramo se bisecan. ¿A qué me refiero? Si tú trazas las diagonales de un paralelogramo, esas diagonales se van a intersectar en su punto medio. El punto de intersección de las diagonales de un paralelogramo es el punto medio de las diagonales. O sea, esta partecita de la diagonal se van a hacer iguales. Y de igual, esta parte de aquí y esta parte de aquí también van a ser iguales, ¿ya? Y el punto de intersección de las diagonales es el punto medio de las diagonales, ¿no? Y nosotros normalmente en un paralelogramo a eso le llamamos el centro, ¿no? El centro del paralelogramo, que es el punto de intersección de de las diagonales, ¿ya? A ver, aquí no lo han mencionado, no sé por qué no lo han mencionado, porque es importante conocer esos elementos del paralelogramo. ¿Quién? Las alturas, chicos. Todo paralelogramo tiene dos alturas, y las alturas son los segmentos perpendiculares a los lados opuestos que van a ser paralelos. Por ejemplo, por aquí voy a trazar el segmento RS que forma 90 grados con BC y con AD. Este segmento es la altura relativa al lado BC y al lado AD, porque es un segmento que es perpendicular a ese par de lados opuestos paralelos. Quiere decir que el lado AB y el lado CD también van a tener su propia altura. Su altura relativa a ellos, vamos a llamarle MN. 90 por aquí, 90 por aquí, ¿no? Ahí está, el segmento de MN es la altura relativa al lado AB y al lado de C, ¿sí? Entonces vamos a colocar por aquí las alturas, ¿ya? Ahora, lo coloco porque cuando hagamos el tema de áreas de regiones paralelogámicas, vamos a ver que la altura en un paralelogramo es muy importante, ¿no? La altura en un paralelogramo es muy importante poderla conocer, ¿ya? Ahí está, chicos. Muy bien. Y con la teoría, para terminar con la teoría, pasemos a la clasificación de los paralelogramos. Pasemos a la clasificación de los paralelogramos. El primero es el romboide, ¿no? El primero es el romboide, que es aquel paralelogramo en el cual no hay ninguna característica en particular, no tiene algo que, por así decirlo, sobresalga con respecto a los demás.
¿no? Es un paralelogramo, como bien dice ahí la definición, es un paralelogramo propiamente dicho. ¿Mm? Es el paralelogramo propiamente dicho. En cambio, los demás sí van a tener una característica que los resalte con respecto a los otros tipos de paralelogramos. Por ejemplo, el rectángulo es un paralelogramo equiángulo. Es un paralelogramo en el cual los cuatro ángulos internos son iguales a 90 grados. Ahora, chicos, San Marcos no utiliza mucho este nombre para referirse al paralelogramo. Lo que utiliza más es la uni con respecto al cuadrilongo. Pero hubo una época, bueno, una época no, sino que en un material de la pre, eh, no recuerdo cuándo, qué año fue, pero fue ahora último, ¿no? Creo que fue 2024, 2025, este, que en un material que habían mencionado, ¿no? Que habían, bueno, que había, ¿no? Su material de la pre, ¿no? En una preguntita habían mencionado, ¿no? Si tiene el cuadrilongo ABCD. Recuerdo que los chicos que se habían conseguido el material, profe, ¿qué es un cuadrilongo? Ah, chicos, bueno, el cuadrilongo es una forma de llamar también al rectángulo, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, por eso también lo estamos mencionando ahora, ¿no? Porque, bueno, a partir de esa fecha se mencionaba, no vaya a ser que otra vez pueda venir, ¿no? Y ustedes no sepan qué es el cuadrilongo. No, el cuadrilongo simplemente es el rectángulo, ¿sí? Chicos, y en un rectángulo las diagonales son iguales. Por ese motivo que en el rectángulo las diagonales al momento de intersectarse, estos cuatro segmentos determinados aquí van a ser iguales. Ya van a ser iguales. Recuerda esta propiedad, ¿sí? Y los otros dos tipos de, en este caso, paralelogramo que vamos a ver son el rombo y el cuadrado. Primero vamos con el rombo. Primero vamos con el rombo. ¿Sí? Primero vamos con el rombo. Ahora, el rombo, o también llamado losange, aquí le han puesto ilosange, no, no debe ser ilosange, debe ser losange, ¿sí? Debe ser losange nada más, correcto. ¿Sí? Es otro nombre también con el que se le hace referencia al rombo. Es un paralelogramo equilátero, es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados, perdón, iguales. Ahora, yo no tengo la costumbre, chicos, de graficar al rombo de esta manera, porque piensan que el rombo es otro tipo de cuadrilátero, ¿no? Pero el rombo, chicos, es un paralelogramo. El rombo es un paralelogramo. Eso métanselo en la cabecita, ¿no? El rombo es un paralelogramo, ¿sí? El rombo es un paralelogramo. ¿Ya? El rombo es un paralelogramo, donde los cuatro lados deben de tener la misma longitud, deben de ser iguales, ¿ya? Y por ese motivo, chicos, es que las diagonales de un rombo son perpendiculares, o sea, para formar un ángulo de 90 grados. Es más, cada una de las diagonales debe ser bisectriz interior de los ángulos, ¿no? De los ángulos internos de nuestro rombo, ¿ya? Y por último, chicos, tenemos al cuadrado. Por último, tenemos al cuadrado, que es el paralelogramo regular, es un cuadrilátero regular. Es un cuadrilátero en el cual los cuatro ángulos internos miden 90 grados y los cuatro lados también deben de ser, ¿qué cosa? También deben de ser iguales. ¿Ya? Los cuatro lados deben de ser iguales. Por ende, las diagonales van a ser bisectrices, ¿no? 45, 45, las diagonales van a ser iguales, ¿no? Y a la vez también van a ser perpendiculares, o sea, entre ellas van a formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Chicos, y en la guía he podido observar que hay un teoremita que la verdad sí me gustaría tocarlo, ¿ya? Ya que seguro más adelante en Aries también vamos a ver un teorema que tenga que ver con él. Chicos, este teoremita o esta observación que se encuentra aquí es un teorema adicional. Se le llama el teorema de Barrington, pero la verdad no es importante tanto que te aprendas el nombre, sino la consecuencia. Chicos, si nosotros unimos de manera consecutiva, si nosotros unimos de manera consecutiva los puntos medios de los lados de un cuadrilátero convexo, ese cuadrilátero formado ahí, ese cuadrilátero es siempre un paralelogramo. Ese cuadrilátero que se encuentra y siempre va a ser un paralelogramo, ¿correcto? Vuelvo a repetir, si unimos de manera consecutiva
los puntos medios de los lados de un cuadrilátero, ese cuadrilátero generado por ellos, por esos puntos medios, es siempre un paralelogramo, en el cual se va a poder cumplir que su perímetro, o sea, la suma de sus cuatro lados, debe de ser igual a la suma de las diagonales del cuadrilátero original, ¿no? Ahí está. Sí, es importante que lo puedan conocer porque seguro más adelante vamos a ver algún ejercicio, algún teoremita que tenga que ver con él, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a la teoría? ¿Se entendió? Todo claro. Entonces vayamos a los ejercicios. Entonces vayamos a los problemitas, ¿sí? Vayamos a los problemitas. Chicos, creo que ustedes se pueden hacer tranquilamente la uno, la 2, ¿no? La uno y la 2. La 3 ahorita la hacemos. Chicos, la uno debe salirte la B, debe salirte 80, ¿ya? La 2 debe salirte la A, 3,6, ¿ya? Inténtenlos, por favor, intenten esos ejercicios, ¿sí? Intenten esos ejercicios, ¿correcto? Muy bien. La que sí creo que por ahí puedan tener alguna dificultad es la 3. Tampoco está tan complicada, tampoco está tan complicada, pero de igual manera vamos a resolverla. Hay hay varias formas de poderla resolver, ¿sí? Como siempre hay que tratar de resolverlo de la manera más sencilla posible, más facilita posible. Dice que en la figura, ¿no? En la figura se muestra el plano de ubicación de un parque cuadrangular ADPC, tal que el lado AC en la avenida San Miguel mida 12 metros, o sea, se mida 12. Halle el lado BD del parque en la avenida Laurenti, o sea, hay que calcular cuánto vale BD. Realmente nos piden calcular BD nada más, ¿no? Vamos a colocar acá, piden BD, por aquí. Muy bien, chicos, a ver. La verdad que este problemita eh, se va un poquito del tema de cuadriláteros, ya que vamos a hacer lo siguiente. Chicos, ahí no observan un triángulo rectángulo. ¿Observas el triángulo rectángulo ABC? Traza la mediana relativa a la hipotenusa. Traza la mediana relativa a la hipotenusa. Por aquí. Tracemos BM. Chicos, y si es mediana relativa a la hipotenusa, él, él y él, ¿recuerdas que cómo son? Iguales, ¿no? En todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa, esos tres segmentos deben de ser, ¿qué cosa ahí? Iguales, ¿no? Y aquí se forma un ángulo de θ grados. ¿Por qué? Porque se forma un triángulo isósceles, ¿no? Muy bien. Y a ver, chicos, a ver, qué tanto recuerdan de temas que hemos hecho con anterioridad? ¿Recuerdan qué hacer en un problemita donde tengas que un ángulo es el doble de otro? Trazar una bisectriz, no, Lucía. Exacto, muy bien, chicos. Ese es el trazo que hay que realizar, ¿no? Vamos a hacer el trazo de la seriana interior. Recuerda, ¿no? Cuando tú tengas un triángulo que cumpla con esa condición,
Se hace el trazo de la mediana para poder formar triángulos que van a ser, ¿qué cosa ahí? Isósceles. Y eso está en el triángulo ABD. Chicos, en el triángulo ABD, traza esta mediana. Traza la mediana, vamos a llamarle BR. De tal manera que este angulito de aquí también mida teta. Y si él vale teta, por la suma de los ángulos interiores, no del exterior, él debe ser 2 teta. Entonces se formarían estos triángulos isósceles, ¿no? Él y él son iguales. Pero chicos, observen. Mira, si a él le llamamos serruchito. Mire el triángulo ARB. Y mire el triángulo AMB. Chicos, ¿qué me pueden decir con respecto a esos dos triángulos? El triángulo ARB y el triángulo AMB. Estos dos. El de aquí y el de aquí. ¿Me puedes decir algo con respecto a ellos? Exacto, son congruentes, son congruentes, son congruentes. Son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo, ¿no? El teoremita, ¿no? ¿No? El teorema ALA. Teta, gusanito, serruchito, teta, teta, serruchito, ¿no? Teta. ¿Correcto? Entonces, como estos dos triángulos isósceles son congruentes, los lados al que supone los ángulos tetas también son iguales. O sea, él también vale barrita y él también vale barrita. Pero como el triángulo de BR es un triángulo isósceles, PD también vale barrita. Pero chicos, ¿esa barrita cuánto vale? Recuerda que la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa, 6. Por lo tanto, él también vale 6. O sea, nos están mencionando que todo el segmento de B vale 6. Ahí está. Chicos, ¿cuál sería nuestra respuesta? Avión, si no me equivoco, ¿no? A ver. Sí, avioncito, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo llegó el teta azul de ahí? El isósceles, pues. ¿No ves que se forma un isósceles acá? Ellos dos son iguales. La mediana relativa a la hipotenusa. Esos segmentos de ahí son iguales. Por lo tanto, él es teta por el triángulo isósceles. El 6, ¿cómo salió? Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, lo que vimos la semana pasada. Aldair. ¿Recuerdas? En todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa, ¿no? Claro, pero cuando los ángulos aquí, ¿en qué relación estén? Yo una, dos nada más, para poder formar el isósceles, ¿sí? Pregunten, chicos, pregunten, no se queden con la duda. Si tienen algo que preguntar, profe, ¿de dónde sale él? Profe, se me fue la señal. Pregunten, ya no se queden con las dudas, ¿ya? Perfecto, muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sigamos. A ver, la 3 salió la A. Ahí está. A ver, sigamos, 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 sigamos. Chicos, la 4 ¿la pueden hacer ustedes solitos? 124 si no me equivoco, ¿no? ¿No? Sí, a ver.
A ver, confirmen, por favor. ¿Sí? Es trazar la altura nada más, chicos, ¿no? Es trazar la altura y trabajar con con el notable de 37,53, ¿no? Creo que ahí no necesitan demasiado ayuda de mi parte, ¿no? No necesitan tanto demasiado ayuda de mi parte. A ver, la que sí está bonita es la 5, chicos. La pregunta número 5. ¿A alguien le salió? A ver, veamos. A ver, 8. Vamos a ver, Fabricio, vamos a ver si es que verdaderamente sale 8. Nos dan este gráfico, chicos, nos dan este gráfico. Dice, en la figura, Pedro, Bianca y Mireia se ubican en los puntos P, B y M respectivamente. Si Pedro y María, debe ser Mireia, ¿no? Nos hablan, ¿no? Nos hablan de Mireia y después ponen a María, ¿no? Debe ser Mireia, ¿ya? Caminan recorriendo la menor distancia hasta la carretera que está expresada por el segmento AC. Chicos, recuerdan que les había mencionado, ¿no? La menor distancia de un punto hacia una recta, ¿qué cosa es? Es la altura, la perpendicular, o sea que la distancia de Pedro hacia AC es 3. O sea, esta alturita vale 3. Y la altura de Mireia hacia la carretera, la perpendicular, es 5. Esa es menor distancia. ¿Cuánto debe recorrer Bianca? Caminar Bianca recorriendo la menor distancia para llegar a la carretera. O sea, nos piden BH. Piden BH. ¿Correcto? Muy bien. ¿Saben cómo sale de la manera más rápida posible? Identificando esta figurita de acá. Esa figura de ahí, chicos, ¿qué figura es? Esa figurita que se encuentra ahí, ¿qué figurita es? La que acabo de sombrear, colorear. Exacto, chicos y chicas, es un rectángulo. Exacto, es un rectángulo, es un rectángulo. Correcto, es un rectángulo. Y en el rectángulo, chicos, alguno ahora preguntará, profe, ¿por qué es un rectángulo? 90, 90, 90, 90, ¿no? El de aquí debe ser 90 para que la suma de los tres nos dé 360. Recordemos que en el rectángulo, chicos, las diagonales son iguales y se cortan en su punto medio. O sea, al momento de trazar la diagonal PM, al momento de trazar la diagonal PM, este punto de aquí es el punto medio de quién, de ambas diagonales. Y como son iguales, estos cuatro segmentitos de aquí van a tener la misma longitud, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y bueno, chicos, el problema prácticamente nos salió. Y para terminar de resolverlo, veamos el cuadrilátero MPUN. ¿Observaste ese cuadrilátero, chicos? ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Ese cuadrilátero que se encuentra ahí, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Es un trapecio. Muy bien, Lucía. Es un trapecio. Es un trapecio. Muy bien, Emma. Es un trapecio. Exacto. Es un trapecio. ¿Sí? Chicos, y en ese trapecio se observa, ¿no? ¿No? En ese trapecio, vamos a escribirlo por aquí, en ese trapecio, específicamente es un trapecio rectángulo de vértices NQPM. En ese trapecio me doy cuenta, a este puntito de aquí le voy a llamar O, que OH es paralelo a PQ y a MN, o sea, es paralelo a la base del trapecio. Pero como es punto medio,
H también debe ser punto medio. ¿Te acuerdas lo de la semana pasada? Lo mismo ocurre para cuadriláteros, para un trapecio. Si en un trapecio se traza una paralela a uno de los lados del triángulo, del trapecio, perdón, y uno de esos extremos es punto medio, necesariamente el otro extremo también debe ser ¿qué cosa? Punto medio. O sea, OH es la mediana del trapecio, o base media, también conocida, ¿no? Es la base medio, la mediana del trapecio. Chicos, ¿y cómo calculamos la base media de un trapecio? La semisuma de las bases, ¿no? Base menor más base mayor entre 2, 4. Pero como él vale 4, él también vale 4. Él también vale 4. Si él vale 4, él también vale 4. Por lo tanto, chicos, ¿cuánto vale todo BH? 8 kilómetros, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos y chicas, muy bien, muy bien. Hicimos la resolución de la pregunta número 5, ¿no? Ahí está. ¿Sí? La 5 nos salió la E. Muy bien, chicos. Ahí está. La 8 salió la E. La 5, perdón, salió la E, ¿no? La 5 salió la E. Muy bien, chicos. A ver, sigamos, continuemos. La 6 ya la hicimos. Recuerda que nos salió 3, ¿no? Nos salió 3. Chicos, la 7 la voy a dejar para ustedes. Está facilita. La 7 está facilita. La 7 está facilita. La 7 sale la A. ¿Sí? La 7 sale la A. ¿Ya? Inténtala, ¿sí? Chicos, intenten los problemas que estamos dejando también para ustedes. Ustedes también deben de practicar por su propia cuenta. ¿Ya? No solamente con los problemas para casa, que seguro se los están dejando de tarea. No tienen que resolverlos también y alguno que otro problema que nosotros no podamos realizar por tiempo, también ustedes lo tienen que resolver. ¿Sí? A ver, la 8. La 8, la verdad, sí me parece interesante. Es una pregunta muy bonita. A ver. A ver. Ya. A ver. Ahora llevemos el gráfico. A ver. ¿Qué dice el problema? El problema nos menciona lo siguiente. Dice, en la figura la puerta está adornada por los tramos, por dos trapecios rectángulos congruentes y un romboide. Aquí hay un trapecio rectángulo, aquí también otro trapecio rectángulo y él también debe ser un romboide, ¿no? De modo que EF me dicen que sea paralela a BC y a la vez paralela a D. Sí, P me dicen que es punto medio de AB, P es punto medio de AB, o sea, él y él deben de ser iguales. Y me dice que F pertenece a BD, a PD. El punto F está perteneciendo a PD, ¿correcto? Ahí está. Si AC es el doble de AE, si AE le llamo N, si AE le llamo N, AC debe ser 4 veces N. AC debe ser 4 veces N. Y me dicen que AD es igual a 84, ¿no? AD es igual a 84, ¿no? AD es igual a 84. Muy bien, chicos y chicas. Ahí está. Primero, el ángulo aquí es 90, 90. Por ser un trapecio rectángulo, él también es 90 y él también es 90. ¿Correcto? Chicos, la figura ABC, ¿de qué figura es? La figura ABC, ¿de qué figura es? Es un rectángulo. El triángulo, el cuadrilátero ABCD es un rectángulo, ¿no?
ABCD es un rectángulo, ¿no? ABCD es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo. Triángulo, rectángulo, no. Es un rectángulo. Porque los cuatro ángulos son, ¿qué cosa? ¿Es igual a cuánto? A 90 grados. Ah, escuchaste ABC, perdón, Daniela. Perdón, perdón. ¿Sí? Mil disculpas, creo que fue mi, creo que sí, creo que dije ABC, ¿no? Debe ser ABCD, mil disculpas. Eh, A6 diagonal, A6 diagonal, A6 diagonal, A6 diagonal. Y recuerda que en un rectángulo las diagonales, ¿cómo son? Iguales, ¿no? O sea, si AC vale 4N, la diagonal BD también vale 4N. Pero como es un rectángulo y es un paralelogramo, las diagonales deben de ser, ¿qué cosa? Deben de intersectarse en su punto medio. O sea, esta partecita de aquí valdría 2N, el de aquí también sería 2N, el de aquí también sería 2N y el de aquí también sería 2N. Por lo que si este puntito le llamamos O, EO debe valer N, porque todo vale dos veces N, ¿no? Chicos, ahora observen el siguiente tracito que vamos a realizar. Chicos, ¿cuánto vale OP? 42. ¿Por qué? Muy bien, Andrea. Base media en el triángulo ABD. PO es la base media. PO es la base media. En ese triángulo, PO es la base media. Ojo, el triángulo tiene base media, ¿sí? El trapecio tiene base media y mediana. El triángulo tiene una base media y a la vez tiene una mediana. Pues no son lo mismo, ¿sí? Ahí está. Y recuerda que la base media es la mitad de la base, ¿no? Del lado al cual va a ser paralelo. Entonces, en este caso, PO debe valer 42, ¿no? Listo. Muy bien, chicos. Y por último, quiero que observes al cuadrilátero de los siguientes vértices. ¿Los observaste? E, F. Aquí hay 90. Él es paralelo a él y a la vez paralelo a él. ¿Por qué? Porque me dicen que F es paralelo a D. Ya, perfecto, pero como PO es paralelo a D, también debe ser paralelo a F. Y justo E es punto medio de la diagonal a O, porque él es N y N. Y además podemos observar, como son paralelas y un extremo es punto medio, el otro extremo también es punto medio. Chicos, ese segmento EF que nos están pidiendo, para ese cuadrilátero, para ese trapecio específicamente dicho, ¿no es el segmento que une los puntos medios de las diagonales? Es el segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿no? ¿Y cómo calculamos el segmento que une los puntos medios de las diagonales, chicos y chicas? La semidiferencia, exacto, muy bien, la semidiferencia de las bases. 84 menos 42 entre 2, 21, ¿no? 21, exacto. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Muy bien, felicitaciones, felicitaciones, muy bien, ahí está. ¿Se logró entender? Sí, perfecto, muy bien, está bonito, ¿no? Es un problema teórico más, era un problema teórico, era un problema teórico más que todo, ¿no? Muy bien, chicos, sigamos, todavía tenemos un par de minutitos más, ¿sí? Tenemos 13. Aquí recuerda que nos salió la D, ahí está, muy bien. Eh,
Vamos con la 9. La 9 creo que la pueden hacer, ¿ah? La 9 la pueden hacer. La 9 sale la D. Ya inténtenla. Sí, la 9 sí los creo en la capacidad en poderlo hacer. La 10 vamos a hacerla, porque la verdad, uy, ¿qué pasó? La 10, la verdad sale más rápido, sale por congruencia, sale por congruencia, ¿sí? Sale por congruencia. Vamos a utilizar algunos conceptos en este caso, de paralelogramo, ¿sí? Pero en sí, la solución es por congruencia nada más. Y bueno, recordar un teoremita que hemos visto nosotros en triángulos, ¿no? La existencia triangular. Y con eso sale al toque, ¿ya? A ver, veamos. A ver, veamos. Dice, en la figura se muestra el plano de un terreno romboidal ABCD. Tenemos un romboide ABCD para el cultivo, donde me dicen que S y EA son dos tuberías para llegar al cultivo. Si el perímetro del terreno es igual a 20 y AM es igual a 4 y MB también es igual a 4, 4 por aquí y 4 por aquí. Eh, Nos piden calcular el máximo valor entero de la longitud de la tubería EC. O sea, hay que calcular el máximo valor entero de EC. Como es un romboide, recuerda que los romboides, los lados opuestos son iguales. Es un paralelogramo. Si AB vale 8, CD vale 8. Pero como me dicen que el terreno, su perímetro es igual a 20, ¿cuánto valdría el lado BC y el lado AD, chicos? ¿Cuánto valdría el lado AD y el lado BC? Recuerda que el perímetro te dicen que es igual a 20. Claro, 2. Muy bien, Yair, muy bien, Andrea, 2. 2 y 2. Profe, ¿por qué AB vale 8, CD vale 8? 16. Ellos dos deben de sumar 4 y como son iguales, 2 y 2. Ahora, observa lo que vamos a hacer a continuación. L es alfa, L es alfa. Por paralelas, L es teta y L es teta. El triángulo AEM es congruente con el triángulo BCM. Por el teorema, por el criterio, ¿no? Por el caso de ángulo, lado, ángulo, ¿no? Alfa 4 teta, alfa 4 teta, ¿no? Esos dos triángulos que se encuentran ahí van a ser congruentes. Y si son congruentes a ángulos iguales, lados iguales, si alfa aquí se le pone 2, aquí alfa también se le pone 2. Y bueno, aquí podríamos nosotros observar al triángulo EDC. ED vale 4, CD vale 8, y te piden calcular el máximo valor entero en todo triángulo. Cada uno de los lados del triángulo tiene que ser mayor a la diferencia de los otros dos y debe ser menor a la suma. Por lo tanto, chicos y chicas, el máximo valor entero sería 11, ¿no? Ahí está. La clave saldría la E. Ya, la clave saldría la E. ¿Se entendió? Sí.
Perfecto, muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, veamos. A ver. Ujú. A ver, la 11. A ver, la 11, la 11, la 11. A ver, la 11. La figura sombreada representa un terreno agrícola ABCD, que es un rombo, ¿no? Si los linderos AB y CM son proporcionales a los números 2 y 1, respectivamente, halle la medida del ángulo determinado por el lindero AM y el río AD. A ver, o sea, nos piden alfa, ¿no? Nos piden alfa. A ver, ahí está. Piden alfa. Ya nos piden alfa. ¿Eh? Listo. Me dicen que los linderos AB y CM son proporciones a 2 y a 1, entonces vamos a llamarle 1 y 2 nada más. O le quieres poner una constante si gustas, no hay ningún problema. Pero como me mencionan que es un rombo, como menciona que es un rombo, recuerda que en el rombo todos los lados como son iguales, ¿no? Él vale 2, él también vale 2, ¿no? Sí, él también vale 2, él también vale 2 y él también valdría 2, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Qué más podemos hacer aquí, chicos? ¿Qué más podríamos hacer aquí? A ver, recuerda que como es un rombo, en un rombo las diagonales son bisectrices de los ángulos interiores. Entonces, si eres 4 alfa, aquí hay 2 alfa y aquí también hay 2 alfa. Pero aquí también debe haber 2 alfa, o sea, él es alfa. Y bueno, él debe ser 2 alfa. Pero bueno, no tanto interesa, pero bueno, ya está. Chicos, realicemos lo siguiente, realicemos lo siguiente. A ver, vamos a prolongar a D. Hay que prolongar a D. Y también hay que prolongar CM. Hasta que se intersecten en un puntito. Vamos a llamarle este punto P. ¿Sí? Vamos a llamarle ese puntito P. Chicos, observen el triángulo CAP. Se observa el triángulo CAP. Chicos, ese triángulo CAP no es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque la línea AM, aparte de ser altura, también es bisectriz, ¿no? Y recuerden que habíamos mencionado la semana pasada el teorema del triángulo isósceles. Teorema en el triángulo isósceles. Teorema en el triángulo isósceles. Entonces, ese triángulo es isósceles. Chicos, y si es isósceles, aparte de ser altura, aparte de ser bisectriz, también es una mediana. O sea que aquí podemos mencionar que MP también vale 1. Pero como MP vale 1, él debe ser igual a ellos dos. ¿Por qué? Porque todos valen 2, pues. 1 más 1 es 2. Y él vale 2. O sea, se ha formado otro triángulo isósceles. Y en ese triángulo isósceles podemos hacer la siguiente suma. Él es 4 alfa, la suma de dos interiores me da el exterior, o si no por la z, 4 alfa aquí. Y como el triángulo CDPC es un triángulo isósceles, el de aquí también vale 4 alfa. En el triángulo rectángulo, chicos y chicas, en el triángulo rectángulo AMP, él es alfa y él es 4 alfa. 5F es igual a 90. ¿Cuándo escribe el valor de alfa? 18, ¿no?
18, ¿no? A ver, fíjate, a ver, analiza. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a la solución del problema número 11? Todo claro, todo ok. Todo good, perfecto, muy bien, chicos. A ver, eh, te dicto las claves de los demás ejercicios, aunque lo tengo aquí. A ver, un ratito. Ujú, aquí está. Eh, ahí está. La 12 sale de eso. La 12, chicos, en la 12, la verdad, lo he hecho por semejanza. Lo he hecho por semejanza. Quiero ver si es que sale solamente utilizando cuadriláteros. Eh, pero por semejanza sale al toque, sale facilito. Ya, pero de igual manera dejen buscar una solución un poquito más que tenga que ver con cuadriláteros nada más. La 13 sale dado, la 13 sale dado, la 13 sale dado. La 14 sale enano, pero la 14 lo graficamos así o acá intercambiamos los vértices, ¿no? Aquí el vértice D y aquí el vértice B, ¿no? Podemos hacer eso, ¿sí? Para poder hacer que salga de mejor manera. Y la 15, chicos, que sí es complicadito, la 15 sí es complicadito, la 15 sale avión, la 15 debe salirte avión, ya la 15 debe salirte avión. En la 15 sale por congruencia, la verdad, la 15 sale por congruencia. Se utiliza el concepto de cuadrilátero convexo nada más porque el resto, la solución del problema es simplemente ¿por qué? Por congruencia nada más, ya solamente es por congruencia, ¿correcto? A ver, chicos, esperen un ratito, no se vayan todavía, ¿sí? No se vayan, no se vayan. Ujú. Un momentito, voy a dejar de compartir, ¿ya? Y les voy a compartir el material que acabamos de hacer ahorita, ¿ya? A ver, espérame. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está, muy bien. Listo, espérame un ratito que cargue, porque está pesadito, son como 30 megabytes. Espero que se haga lo más rápido posible. ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver, ¿alguna duda, consulta con respecto a la clase del día de hoy? Gracias, Emma. Gracias, Emma. Todo claro, perfecto, chicos. Muy bien. Todo claro, muy bien, todo bien. Gracias, chicos. La verdad que la clase, si no fuera por ustedes, sería un poco monótono, ¿no? Pero bueno, eh, la, eh, lo bueno que del tema del día de hoy que fue virtual fue bastante teoría y la verdad que si lo hubiéramos hecho en pizarra hubiéramos sufrido bastante, ¿no? En cambio ahorita lo de la virtualidad, ¿no? Con esta partecita de aquí, la parte de la pizarra sale un poquito más rápido, ¿no? A ver, vamos a esperar un ratito, ya está terminando de cargar, chicos, ya está terminando de cargar, ya está terminando de cargar, ¿ya? A ver, muy bien. Listo, chicos, llegó. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí?
Muy bien, muy bien. Descárguelo, sí, descárguelo, descárguenlo. Ténganlo ahí a la mano. Y bueno, chicos, ahora sí, me despido.